¿Realmente existe conexión en serie en los tomacorrientes en la zona residencial, comercial e industrial? Hoy vas a salir de duda. Mira el video hasta el final. Aquí les voy a mostrar en base a estos dos esquemas. Este primer esquema es el que muchos le llamamos conexión en paralelo. Y este segundo esquema, esta segunda conexión, en muchas ocasiones le llamamos conexión en serie. Pero el tema del video de hoy es, ¿realmente esta conexión es en paralelo o en serie? En esta conexión en paralelo, ustedes pueden ver que tanto la fase como el neutro llegan a los dos bornes, a los dos tornillos del tomacorriente. Aquí tenemos tomacorriente 1 y el tomacorriente número 2. Ustedes saben que los tomacorrientes tienen 4 tornillos, 2 de cada lado, 2 de la fase, 2 del neutro. Entonces, en la conexión en paralelo, la fase y el neutro, ustedes pueden ver que llega tanto a los dos tornillos. Y los 4 tornillos, estos dos tornillos están unidos internamente con las plaquitas que tienen los tomacorrientes. En este punto y este punto, entre esos dos puntos, va a haber 120 volts fijo, es el voltaje. ¿Me entienden? Cuando llega la fase a este punto, imaginemos que aquí está la caja número 1 y la caja número 2. Desde este punto le sacamos un pintel o una cola y conectamos el tomacorriente, tanto de la fase como del neutro. Y de ahí continuamos con la conexión hacia el tomacorriente número 2. Entonces, ¿cuál es la característica de esta conexión en paralelo? Que tanto al tomacorriente 1 como al 2 le llegan fijo constantemente los 120 volts. Si por alguna casualidad en esta conexión, este tomacorriente tiene algún problema, se pone defectuoso, que no haya 120 volts internamente en él, no va a afectar para nada el tomacorriente número 2. ¿Por qué? Porque miren, la fase continúa, aquí hay un pintel, una cola, pero continúa directo hacia el tomacorriente número 2. Y el neutro también. Llega aquí, sacas una cola y continúa para el tomacorriente número 2. Ahora vamos a ver la conexión en serie, a la que muchos llaman conexión en serie. Miren, tanto la fase como el neutro, la fase llega a este punto del tomacorriente. Y el neutro también. Va a haber 120 volts fijos en los dos tornillos del tomacorriente. Desde los otros dos tornillos del tomacorriente sacamos el jumper para el otro tomacorriente. Y en el otro tomacorriente también vamos a tener, entre este punto y este, los 120 volts. ¿Qué nos quiere decir eso? Que esta conexión, por concepto, también es una conexión en paralelo. Vamos a tachar el serie. ¿Cuál es la diferencia cuando usted vaya a explicar estos dos sistemas de conexión? Usted pudiera decir, la conexión de tomacorriente es en paralelo, pero hay dos métodos de conexión. Una, usando los pintel, como se dice aquí en Estados Unidos, o sacándole colas, que es la primera conexión, y la otra conexión, el otro método, es a través usando los mismos tornillos de anclaje del tomacorriente número 2 para sacar el jumper para el tomacorriente número 2. Del 1 para el 2, disculpen. ¿Cuál es la diferencia? Que si esta conexión, por alguna casualidad, hay algún problema en este tomacorriente y se pone defectuoso, por ejemplo, la plaquita, el metal que tiene entre ambos tornillos, se rompe, va a dejar sin alimentación, sin voltaje al tomacorriente número 2. Por eso es que muchos preferimos, porque me incluyo, hacer la conexión en este método. Pero eso no quiere decir de que este sea serie. Sigue siendo una conexión en paralelo, lo que con este método de conexión usando los tornillos y el primer método usando las colas. ¿Y a qué le llamamos serie en ocasiones? ¿Por qué? Porque miren, de esta forma, de este método, están en serie, pero mecánicamente, no eléctricamente. ¿Por qué mencionamos que está en serie en ocasiones? Es una frase que mencionamos los electricistas en obra, ¿me entiende? Pero que realmente ya ustedes saben que no es serie, es paralelo. De esta forma, estos dos tomacorrientes están en serie mecánicamente. ¿Por qué? Porque uno depende del otro. El tomacorriente número 2 depende físicamente de este tomacorriente número 1. Si se pone defectuoso, no va a llegar voltaje, me va a afectar al tomacorriente número 2. Por tal motivo es que muchos mencionan que está en serie, pero en serie porque uno depende del otro mecánicamente, pero la conexión como tal es en paralelo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero realmente existe conexión en serie de tomacorrientes? Les voy a mostrar un circuito, cómo quedaría realmente una conexión en serie de tomacorrientes. Y ustedes se van a dar cuenta por qué no existe, no es factible y por tal motivo no se lleva a la práctica. Aquí yo lo tengo tapado. Vamos a verlo. Esta conexión es la verdadera conexión en serie. Si existiera, que no se hace en la práctica, ¿me entienden? Fuera así. Por ejemplo, tengo el tomacorriente número 1 y el 2. La fase va a llegar al tornillo del primer tomacorriente, pero el neutro no va a llegar a este mismo tomacorriente.
Por tal motivo, entre este punto y este no va a haber presencia de 120 volts, porque ven que el neutro continúa y va para el tomacorriente número 2. Entonces internamente entre ellos se unen por este jumper que hay aquí. Va a haber 120 volts fijo el voltaje total, pero en los tomacorrientes no va a haber 120 volts. Esto es la verdadera conexión en serie. ¿Cómo va a funcionar si existiera? Imaginemos que aquí conectamos un televisor. ¿Me entienden? Viene la corriente por la fase, llega al punto de la fase del tomacorriente, alimenta al televisor la carga, sale por el neutro de la carga, que en este caso es el televisor, y continúa y alimenta al próximo tomacorriente. Pero si en este tomacorriente no hay carga conectada, no va a encender este televisor porque no hay presencia de los 120 volts. Porque miren, el neutro llega aquí, a este punto, y ahí llegó. No cierra el circuito. Para que cierre el circuito, hay que tener conectado otra carga. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una conexión en serie. Ustedes saben que en la conexión en serie, la corriente es constante. Ya vimos aquí que en estas dos conexiones en paralelo, el voltaje siempre va a estar presente, 120 volts. En los dos tomacorrientes, indistintamente, tanto en este método como en este. La corriente sí va a depender, la corriente total es la misma, pero la corriente en cada rama va a depender del aparato, de la carga que usted le conecte. Es decir, la corriente que consuma cada equipo, pero el voltaje es el mismo. Sin embargo, en la conexión en serie, la corriente es la misma. Y suponemos que tenemos dos cargas conectadas, pero el voltaje que va a llegar a este televisor y a este otro no va a ser 120 volts. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Aquí se los tengo. ¿Cómo usted va a hallar el voltaje en esta conexión? El voltaje que va a llegar a estos dos tomacorrientes. Usted tiene que conocer la resistencia. Vamos a suponer que la resistencia de este televisor es 12 ohms. La de este, en el tomacorriente 2, 10 ohms. La corriente total va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Ley de Ohm. ¿Por qué la corriente total es igual a voltaje sobre la resistencia? Ya sabemos que en serie la corriente es la misma. Entonces, ¿cuál es el voltaje total? Lo que tenemos aquí adelante, 120 volts. Entre 22, que es la resistencia total, que es la suma de ambas resistencias. ¿Cuánto nos da? Un aproximado de 5.5 amperes. Esa es la corriente total que va a circular por el circuito. Ahora, en base a esa corriente, usted quiere determinar qué voltaje realmente va a llegar a este tomacorriente y al número 2. Si hallamos el voltaje número 1 en este tomacorriente, refiriéndonos a este televisor, ¿qué tenemos? Despejando la ley de Ohm, la corriente total, que es 5.5, por la resistencia del televisor número 1, nos da 66 volts. Asimismo, lo hacemos para el tomacorriente número 2. Todo con los televisores, las cargas conectadas, para que haya presencia de voltaje y de corriente. Corriente total por la resistencia número 2, que es 10, 55 volts. Entonces ya ustedes ven, en la conexión en serie, al primer tomacorriente que tengo este televisor le llegarían 66 volts. Y al tomacorriente número 2, 55 volts. Y eso no es factible. Por eso esta conexión en serie no la podemos tener en la casa. Imagínense que usted haga esa conexión en su residencia y cuando conecte dos equipos indistintamente, va a haber un voltaje que dependa de la resistencia de cada carga, de cada equipo que usted tenga conectado. Por tal motivo, esto como concepto es la verdadera conexión en serie de tomacorriente. Y como usted ve que el voltaje que llega a ambos no es los 120 volts que usted necesita, que necesitan todos los aparatos para funcionar en la casa. En este caso estamos hablando de 120 volts, que lo tenemos presente en estos dos métodos de conexión, que los dos ya vimos que son paralelos. Hay 120 volts fijos en los cuatro tomacorrientes. Sin embargo, en esta conexión en serie, si existiera, no va a haber los 120 volts. Espero que hayan entendido y cuando vayan a hablar acerca de estos dos métodos, no mencionar más paralelo y serie. ¿Por qué? Porque los dos son paralelos, loco. ¿Cuál es la diferencia? El método de conexión, sacando las colas o usando los tornillos que trae de fábrica los tomacorrientes para sacar ambos jumpers para alimentar el tomacorriente 2, tanto en este método como en el método de arriba. Síganme si quieren seguir viendo estos videos, estos tips eléctricos. Aquí no solo aprendes de electricidad, sino que entiendes cómo funciona. Y recuerden que entrando a mi biografía, ahí va a estar el link donde les dejo todas las herramientas que yo les recomiendo de electricidad.